Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso una continuación de un video anterior, de la lógica griega hasta las computadoras, una pequeña historia de la búsqueda de la verdad, parte 2. Vamos a ver cómo se realizó. Habíamos hablado en el video anterior de cómo había ido evolucionando la lógica a través de la lógica silogística primitiva hasta la lógica formal y todo lo que ello significó en su análisis por tablas de verdad y demás para lograr verificar las afirmaciones que uno realizaba, funcionando después como un aporte para la ciencia que lo requiriera, por ejemplo, para la matemática, para la física, para lo que sea, que debían fundamentar su razonamiento justamente en afirmaciones de carácter comprobable a través de la lógica. Vamos a ver qué pasó en la continuidad de esta historia cuando llegamos hacia 1800 o un poquito más. Boole descubre la computadora. Vamos a ver cómo la búsqueda de la verdad desde el siglo XIX hasta el XXI nos trae hasta nuestros días. El álgebra de Boole. En 1854, un matemático inglés llamado George Boole presenta un libro que se llama Las leyes del pensamiento. En él describe la existencia de constantes a las cuales él denomina 0 y 1, pero que pueden ser consideradas como falso y verdadero, por ejemplo, blanco y negro, como uno quisiera, y con la afirmación de que si existían variables, esas variables debían tomar el valor de una constante en algún momento, y si tomaban el valor de una constante no podían tomar el valor de otra. O sea, si x era igual a 1, entonces por sí era distinto de 0, y si x era igual a 0, entonces era distinto de 1, una especie de principio de tercero excluido dado en forma algebraica. Y además proponía tres operaciones lógicas fundamentales para él, que eran las que daban la base a todo lo demás que se podía construir aparte de esto. Lo que Boole sostenía era que toda la lógica podía resumirse en términos de estas tres operaciones, solamente tres y nada más que tres, porque la lógica formal, decía Boole, tenía algunas repeticiones innecesarias. Vamos a ver cómo se definía el producto lógico y vamos a ver su similaridad con lo que era el producto lógico, la función AND o la función y o la función disyunción que habíamos visto en su momento, donde A y B eran las variables que se iban a considerar, y podían tomar cualquier valor de los que las constantes le proporcionaran y combinarse de manera que al usuario le fuera conveniente. Podía ser que A fuera 0 y B fuera 0, que A fuera 0 y B fuera 1, o las inversas, que siendo A 1, B pudiera tomar el valor 0 o el valor 1, y en ese caso el producto de A por B iba a tomar el valor de 0 en cualquier caso, excepto que ambas variables de entrada fueran 1, en cuyo caso recién ahí el producto lógico daba 1. La suma lógica, tal como la definía función O, función OR, como la habíamos definido, o conjunción, como diríamos en lógica formal, que permitía también establecer en base a los valores probables combinados de las variables cuál era la salida que iban a tener, siguiendo la tabla que tenía la función O en la lógica formal. Por supuesto, si esto lo consideramos falso, la salida era falsa, la salida de la función, el resultado de la función era falso solamente si ambas variables de entrada eran falsos, es decir, era 0, sí, solo si A y B a la vez eran ceros, pero si uno solo de ellos no era 0, ya el resultado era 1, y el complemento lógico, función negación, función not, función
negada, digamos, de la función complementaria, complemento de la variable, que simplemente cambiaba el valor de la constante de 0 a 1, o sea, de la variable pasaba de valer la constante 0 a valer la constante 1, o de valer la constante 1 a valer la constante 0. ¿Por qué sostenía Boole que estas tres operaciones eran las únicas necesarias? Vamos a ver cómo era este razonamiento. Boole recurrió a un proceso de simplificación. Para hacer este proceso de simplificación eligió, por ejemplo, la función implicación. A implica B. Boole dijo, bueno, pero A implica B puede reemplazarse por operaciones más simples, como es, por ejemplo, la negada de A más B. ¿Sí? O sea, puedo reemplazar y puedo obtener el mismo resultado de A implica B si yo cambio por A negado B. Vamos a ver cómo es este tema. Supongamos que, recordemos la tabla de A implica B, era esta que se ve en las tres primeras columnas, donde si falso implicaba falso, entonces la implicación era verdadero; si falso implicaba verdadero, era verdadero; si verdadero implicaba falso, era el único caso donde me daba falso; y si verdadero, era nuevamente verdadero. Para combinar, fíjense que acá usamos la función negación y la función suma lógica del álgebra de Boole, y decimos la función implicación se puede describir en estos términos porque da el mismo resultado. Vamos a ver, falso vale A, no A es verdadero, verdadero más falso me da verdadero. Falso vale A, si lo niego vale verdadero, verdadero más verdadero me da verdadero, y así sucesivamente. Fíjense, para el caso particular del único falso que tenemos en la tabla, verdadero negado me da falso, falso más falso me da falso, y así podemos describir toda la tabla y ver que el A implica B no requiere ser una operación fundamental de la lógica, sino que puede manifestarse por las tres básicas, que son justamente la suma, el producto y la negación, como decía Boole. Otro ejemplo, por ejemplo, el A sí solo sí B puede reemplazarse por A por B más A negado por B negado. Como se ve acá en la tabla, también se cumple. Y el A sí condicional B, ¿sí?, también puede reemplazarse por no A por B, como se ve en la tabla. Recuerden que poder realizar la tabla y demostrar que para todos los casos se cumple que las funciones son iguales, cumple con la condición de la demostración, y ya con esto queda demostrado. Es decir, todas las funciones de la lógica formal que nosotros habíamos descrito en el video anterior podían resumirse a solamente tres, que fue el gran trabajo que hizo Boole, que eran el producto, la suma y la negación. Con esas tres alcanzaba y sobraba para describir todas las otras funciones que se podían, las infinitas funciones que se pueden generar en la lógica formal. Por eso postuló esto de que solamente eran necesarias OR, AND y NOT en notación Boole. Las propiedades de una variable, digamos, Boole tuvo que construir un álgebra completo, y debió entonces recurrir a definir cuáles eran las propiedades que él iba a asumir como válidas. Entonces, definió la constante 0 tiene la propiedad de que si uno suma una variable más 0 vuelve a dar la misma variable, pero si la multiplica por 0 da 0. La constante 1 tiene la propiedad de que si uno suma la variable a 1 da 1, pero si la multiplica vuelve a dar la misma variable. Fíjense que 1 y 0 tienen comportamientos que nosotros llamamos duales, ¿sí? El dual del comportamiento de 0 es el producto en el 1. ¿Sí? El dual de la suma para el 1 es el producto en 0. Por otro lado, también definió que iba a aceptar la idempotencia, es decir, y esto es un poco más intratable, A más A da A y A por A da A, es decir,
no importa lo que yo haga, si sumo A más A más A más A más A más lo que sea, siempre voy a obtener A. Y esto se condice con una visión conjuntista de la cosa. Es decir, si yo tengo, esto responde al ejemplo de cuánto es digamos, una colmena de abejas más una colmena de abejas, es una colmena de abejas más grande en todo caso, pero sigue siendo una colmena de abejas. Un pozo más un pozo da un pozo, tal vez más grande, pero es un pozo, ¿sí? Es una visión conjuntista de la cosa donde eh, si lo pensamos en términos de conjuntos, no necesitamos el 2 ni nada por el estilo. Después vamos a ver que el 2 se puede construir como una parte del álgebra de Boole evolucionada, no la lógica que Boole propuso, pero sí se puede construir evolucionada. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora esta es la propiedad de base del álgebra de Boole. Así como también él definió las propiedades de una variable y su complemento. La suma de una variable más su complemento indefectiblemente dan 1. Uno lo puede pensar, digamos, 1 más 0 da 1, 0 más 1 da 1, y al mismo tiempo el producto de una variable por su complemento da permanentemente 0 por la misma o por análoga razón. Y después la involutividad, que es el principio de tercero excluido, es decir, una variable negada y vuelta a negar da la variable de nuevo porque no hay otro valor posible que pueda tomar la variable que no sea volver al valor que tenía anterior. Eso es, por principio de tercero excluido, una forma de aceptar este principio de la lógica formal dentro de una asimilación al álgebra. Las propiedades para dos o más variables, dijo Boole, van a ser la conmutatividad, que me es absolutamente imprescindible, es decir, si A más B tiene que dar el mismo resultado que B más A, y A por B tiene que dar el mismo resultado que B por A, porque si no, no voy a poder construir algo definido, ¿sí? Se me indefinirían las operaciones y eso me produciría una indeterminación en mi construcción lógica. La asociatividad, que también nos es conocida, digamos, estas son propiedades que no son conocidas del álgebra usual o de la aritmética usual, donde las aplicamos constantemente. Es decir, por ejemplo, la propiedad de asociatividad A más B juntos, separado más C, tiene que dar el mismo resultado que A más B más C juntos, o lo mismo para el producto. Donde puede llegar a cambiar algo es en la aceptación de Boole de la distributividad, porque la distributividad del producto con respecto a la suma es lo que nosotros conocemos, es el A por B más C, se divide en A por B más A por C, que es usual para nosotros, pero también Boole aceptó, porque le convenía aceptarlo para sus conclusiones y porque era coherente con el sistema que él estaba armando, la distributividad de la suma con respecto al producto. Es decir, cuando yo tengo así, puedo distribuir el signo más diciendo esto es A más B por A más C. Como acá está expresado, esto no se da en el álgebra del cuerpo de los naturales, por ejemplo, obviamente, ni de los reales, ni de los complejos tampoco. Esta distributividad solamente es válida para el álgebra de Boole o la lógica formal. La propiedad cancelativa, esto de que paso restando, etcétera, etcétera, en el caso de Boole no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Ahora lo vamos a ver. Supongamos que tenemos la equivalencia booleana, variables booleanas, todas, A más B es igual a A más C. Entonces yo podría considerar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, recuerden que con un solo contraejemplo ya invalido la propiedad, así que supongamos que considero que A y B son 1 y que C es igual a 0, donde se ve claramente que B es distinto de C, ¿sí? Si tengo esa concepción, cuando reemplazo en la equivalencia A más B igual a A más C, me queda que 1 más 1 es 1 más 0, y de donde obtengo que 1 es igual a 1 y la equivalencia se cumple para B distinto de C.
O sea que no puedo aceptar propiedad cancelativa dentro del álgebra de Boole, porque si cancelo las A, llego a que B es igual a C y B es distinto de C como se ve arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? No puedo aceptar la propiedad cancelativa, no se puede cancelar una variable por más que sea la misma variable la que está de ambos lados, y digamos, podríamos decir no la puedo pasar restando al otro miembro porque la propiedad cancelativa no se cumple en el álgebra de Boole. Ténganlo en cuenta porque a veces eso produce graves errores en las conclusiones de la descripción de funciones booleanas. Seguimos con las propiedades de dos o más variables. La conmutatividad ya la habíamos visto, la asociatividad también, la distributividad también, la absorción y la autoabsorción son dos propiedades que solamente son válidas para el álgebra de Boole. Por ejemplo, A más A por B da A. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver que en la teoría conjuntista se ve muy claro, o que en la descripción conjuntista de la lógica formal se ve mucho más claro, pero por ahora lo vamos a tener que aceptar, aunque sea un poco indigerible. Y lo mismo pasa con A por A más B, me da A otra vez. Y la autoabsorción, es decir, el A más A negado B, me queda A más B, desaparece el A negado B, y lo mismo o análogo pasa con respecto a la suma, donde A por A negado más B me queda el A por B como si no hubiera estado nunca el A negado. ¿Sí? Las propiedades de absorción y autoabsorción, propiedades raras si uno quiere, pero importantes para obtener resultados a veces de simplificación en las funciones. La propiedad de equivalencia, donde A más B por A negado más C me da simplemente el A negado por B, como si fuera el último de los, digamos, el producto más chico y el producto más grande. A negado por B, este de acá, y A por C, este de acá afuera. Y quedan ahí. No, si esto fuera la aritmética usual, obviamente tendríamos que tener cuatro términos sumandos, y acá no los tenemos porque desaparecen. Entonces es una propiedad también interesante para simplificar funciones booleanas. Y por supuesto los más conocidos por ahí, los teoremas de De Morgan. De Morgan era un amigo de Boole, con quien se escribía habitualmente, que también quiso intervenir. Fue en realidad De Morgan el que le dijo a Boole que sus ideas eran tan interesantes que debería escribir un libro, y justamente Boole con eso escribió las leyes del pensamiento con la convicción de Morgan, y incluyó estas propuestas de su amigo Augustus de Morgan, el único otro matemático de esa época que trabajaba en este álgebra tan extraño, o en esta lógica formal expuesta de manera tan extraña para el momento en el cual se consideraba, ¿no? Es de aparición en esa época. Los teoremas de De Morgan dicen que la negada de A por B se distribuye entre A y B como si fuera una suma. O sea, la negación de A por B se distribuye arriba de A y arriba de B, pero el símbolo cambia de ser un producto a ser una suma. Y análogamente pasa lo mismo con la suma. La negada de A más B se distribuye como A negado por B negado. Se queda distribuido a los dos, pero cambia la operación por su dual, por su operación dual. El dual del producto es la suma, el dual de la suma es el producto. Y ahora interviene unos años más tarde que la propuesta de Boole y de Morgan, interviene otro matemático que trabajaba en la misma universidad que Boole, también inglés él, y que propone una lógica representativa. Nosotros conocemos los diagramas de Venn de la teoría conjuntista, pero en realidad Venn era un lógico, no un conjuntista. Aunque
se dio cuenta de las aplicaciones que tenían su forma de dibujar, en realidad él apuntaba más a la lógica simbólica, justamente ese es el título de su libro de 1881, donde proponía dibujar justamente en forma de los diagramitas, los diagramas estos conjuntistas, si ustedes quieren verlo, en forma de variables. Y él decía, si yo tengo una variable A, la puedo incluir dentro de un conjunto más general que se llama el conjunto universal. Y si, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la variable A negada, será el conjunto universal menos la variable A que yo le extraigo. Una forma muy fácil, muy simbólicamente muy fácil de ver cómo se representa la negada de A. O sea, A y su negada son fáciles de representar, y también podía permitirse operar con más de un conjunto o con más de una variable. En este caso, por ejemplo, la suma de la variable A más la variable B estaría representada por la variable A y la variable B intersectada para dar opción a que tenga una parte en común, el conjunto A con el conjunto B, que después va a ser utilizada para la representación de otra función básica de Boole. Recordemos que las funciones básicas de Boole eran la suma, el producto y la negación. Ya vimos la negación, ahora estamos viendo la suma. La suma es la unión de los dos conjuntos, es decir, A más B se representa por los dos conjuntos llenos, los dos conjuntos pintados, fíjense cómo están acá, y después nos queda por representar el producto de A por B, es decir, A y B. Se cumple A y B en donde, en los lugares en los cuales están en común A y B, es decir, la disyunción es esto, la conjunción era el anterior, que era la suma. Entonces ahí tenemos una forma de representar las tres operaciones lógicas que Boole dijo eran necesarias para cualquier función de la lógica formal, una forma de representarlo y de traducirlo en símbolos que permitía simplificaciones. Vamos a ver, por ejemplo, una función más compleja, cómo se representaría en Boole. Vamos a suponer que quiero representar A negado más B. Acá tengo A negado, ¿sí? Es la parte azul, la parte que queda por fuera. A es el conjunto blanco, está extraído, A negado es todo lo azul, y a eso le sumo B, y entonces me queda este conjunto que no es lo negado de A, sino que le suma el producto de A por B. Se puede concluir gráficamente que A negado más B, A negado más B, es lo mismo que A negado más A por B más B, si uno quiere. Por supuesto se me van a simplificar esa expresión intermediaria y simplemente va a quedar esta, que es justo la expresión más simple, pero se podría representar porque lo estoy viendo gráficamente. Vamos a hacer un ejemplo un poco más más claro, digamos, vamos a ser más claros con el A más B negado, por ejemplo, donde A y B entonces son la conjunción de ambos conjuntos. La negada de eso es lo que queda pintado de azul por afuera, porque es el universal que encuadra a A y B. Fácil de representar. Se pueden también representar funciones más complejas, por ejemplo, esta que vemos acá, A más B más C negado más A por B. En este caso nos encontramos en función del universal siempre, el conjunto C va a ser el que está abajo y como está negado lo extraigo. El conjunto C negado es todo esto que está pintado de azul ahora. Ahora vamos a poner A más B y lo ponemos, y fíjense que cuando pusimos A más B nos incluyó estos dos pedazos que le recortamos a C, que había quedado excluido, porque lo traemos con A y con B, y además vamos a ver, ahí está A más B y ahora está
A por B acá incluido también, que venía desde antes, pero esto me permite escribir una función en función de los pedacitos que quedaron pintados. Fíjense que quedó pintado A por C, A por B y C por B, y justamente yo puedo decir que esta función A más B más C negado más A por B es lo mismo que C negado, que era todo lo de afuera, acuérdense, más C por B más A por C. ¿Está? Entonces, con eso tengo, digamos, lo único que hago es todo este pedazo de afuera que era C negado, le sumo estos dos pedacitos que se incorporaron y ya con eso tengo esta función compleja resuelta. Y puedo decir que ambas son iguales porque las dos describen la misma superficie recortada dentro del universal. Cuando volvemos a Boole nos podemos dar cuenta de que Boole sirve para las computadoras. De esto se dieron cuenta los teóricos del cálculo computado, los primeros, Alonzo Church, Alan Turing, John von Neumann y Konrad Zuse. En particular los dos primeros, tanto Alonzo Church como Alan Turing, fueron los primeros que trabajaron con computadoras del tamaño de una casa de grande, pero fueron los primeros que trabajaron en lo que era el cálculo automatizado. Todavía no se hablaba de computadoras en esta época, no había computadoras en esta época. De hecho, Alan Turing trabajó en la Bomb, en ese maquinón que se ve en la película sobre su vida, que en realidad lo que hacía era repetir operaciones básicas de forma muy rápida, muy eficiente, usando las tablas de Boole. Vamos a ver cómo es que funcionaba. Vamos a empezar por la suma, como hicieron ellos, que es casi obvia. En principio, lo primero que tenemos que hacer es escribir todo en binario. ¿Por qué en binario? Porque en binario se puede representar eléctricamente, ni siquiera electrónicamente, sino eléctricamente. Una lámpara prendida es un 1, una lámpara apagada es un 0, por ejemplo. Entonces, el binario es muy fácil de hacer eléctricamente. Algo está prendido o está apagado, no tiene otro, cumple con el principio de tercero excluido, etcétera, etcétera. Entonces, el binario fue la elección lógica para empezar a trabajar en algo que queríamos automatizar eléctricamente. Entonces, convertimos, por ejemplo, el 25 en base 10 a binario y me da este 11001 en base 2 y lo queremos sumar a 3 en base 10, ¿sí? Que es el 00011 en base binaria, que obviamente 25 más 3 tiene que dar como resultado el 28 en base 10, que va a ser el 11100 en base binaria. ¿Cómo hacen la suma? Bueno, usamos el álgebra de Boole. En principio, tenemos 1 más 1, ahí tenemos la misma posición en la tabla de Boole. Esto dará como resultado un 1 que va a ir a parar en el dígito siguiente, me lo voy a llevar entre comillas para adelante y voy a poner un 0 en donde quedó, dando el número 2, digamos que acá está el álgebra de Boole extendida del cual hablábamos, para poderla utilizar en el binario. Ahora tengo 1 más 0 me da 1, más 1 me da 2 otra vez, vuelvo a poner un 0 y llevo el 1 para arriba, me queda un 1 y así termino toda la cuenta con todo a la rastra y digo, bueno, 25 más 3 en binario me da 28 en binario. Correctamente utilizado, ningún tipo de problema. La suma se podía hacer hasta con lamparitas. Noten ustedes que usando un razonamiento binario yo podía llegar a la conclusión binaria de que el resultado de 25 más 3 era 28. No muy brillante, pero funcionaba, ¿sí? Si podemos hacer la suma, importante, también podemos hacer la multiplicación, porque por ejemplo, multiplicar 3 veces 25 es sumar 25 tres veces, es decir, si yo quiero hacer 25 por 3, hago 25 más 25 3 veces. Ya tengo la multiplicación. Si quisiera hacer otro número, obviamente siempre es la suma, la cantidad de veces que sea, o sea, pudiendo enseñarle a una máquina a sumar, ya logro la multiplicación. Eso es automático.
Pero ¿qué pasará con la resta? Si pudiéramos hacer la resta, podemos hacer la división. Esto por el algoritmo de la división entera, que nos es conocido desde siempre. Dividir 25 entre 3, por ejemplo, es restar de 25 todas las veces que se pueda 3 y contarlas para dar el resultado. Por ejemplo, hago 25 menos 3, 22, 22 menos 3, 19, 19, y lo hago hasta que llego al número menor. 1 menos 3 no tiene sentido porque estoy trabajando en naturales, ¿sí? No tiene sentido en este campo porque estoy trabajando en naturales. Ahora, hicimos 8 veces esta resta, es decir, descontamos 8 veces 3 de 25, entonces 8 es el resultado del cociente y el número que nos quedó, que no lo podemos ya dividir, es el resto. Ahora, ¿cómo restamos en binario? Ahí estaba el problema que tenían que resolver y que resolvieron rápidamente Alonzo Church y Alan Turing. Para restar, dijeron, vamos a calcular lo que se llama el complemento a la base en el número que resta. Para hacer el complemento a la base hacemos así. Con el número en binario negamos el contenido, es decir, convertimos los ceros en 1 y los unos en 0. Vamos a suponer que queremos hacer 25 menos 3 igual 22 en binario, obviamente. Escribimos el 3 y lo complementamos. Recuerden, para escribir el 3, bueno, es esto, 0, 0, 0, 1, 1, porque estos son las potencias de 2. Esto es 2 a la 0 y esto es 2 a la 1. 2 a la 0 más 2 a la 1 me da 3 justamente. El complemento de 3 son los ceros cambiados por 1, los unos cambiados por 0. Y a esto le sumo 1 para hacer el complemento a la base, es decir, a este número le agrego un 1, queda el 1 clavado en la última posición y ya tengo el complemento en binario. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es restar justamente con bool. Vamos a ver, hacemos 25 más el complemento. Estamos haciendo la resta, estamos haciendo 25 menos 3, pero para poder utilizar el álgebra de Boole siempre tenemos que sumar. Sumar, Boole, suma fácil. Restar, hay que pasar por este proceso de complemento. Entonces hacemos el 25 escrito en binario, lo tenemos acá. El 3 escrito en complemento lo tenemos acá. Y hacemos la suma de ambos números. Y entonces nos da este número que tenemos acá, que como tiene un bit de signo igual a 1, el resultado es positivo y yo leo el resultado como queda. 25 menos 3 me da 1, 0, 1, 1, 0, que es justamente 22 como debe dar. Esto es la forma de hacer una resta sumando en binario. Entonces, ¿cuáles eran los pasos que hicimos? Convertimos el número que queremos restar en el complemento a la base. Una vez que lo convertimos en el complemento a la base, lo sumamos al número original y de acuerdo a lo que nos dé el bit de signo, si nos da 1 lo leo como está, si nos da 0 lo leo complementándolo y ahí obtengo el resultado de la operación. Ya puedo hacer que una computadora reste. Recuerden que ese era el razonamiento. Puedo hacer que una computadora reste sumando en binario, que ya sabía sumar. Entonces puedo hacer que si sabe sumar pueda multiplicar, si sabe sumar pueda restar, y dijimos si sabe restar va a saber dividir. Así que las 4 operaciones básicas las vamos a tener hechas. Vamos a probar ahora a hacer al revés, cómo es el 3 menos 25 con este método que da menos 22, obviamente con este método del complemento a la base. Escribimos el 3 en binario, el 25 en binario para restarlo, pero la resta la eliminamos porque complementamos el 25, digamos, convertimos los unos en ceros y los ceros en 1, entonces me queda 0, 0, 1, 1, 0. Y a esto le sumamos un 1, entonces este último me queda en 1, que es el número que se ve acá. Una vez que hago eso, puedo realizar la suma posición a posición como venimos haciendo hasta ahora y me da el 01010, que hay que complementarlo porque el bit de signo que queda es 0. El bit de adelante, el bit de signo que dijimos, que mencionamos en el párrafo anterior, es 0, así que hay que calcular el complemento a la base de este número antes de leerlo.
lo complemento, convierto todos los unos en 0, todos los ceros en 1 y le sumo un 1. Eso me da 1, 0, 1, 1, 0, que casualmente es 22. 3 menos 25 es menos 22, pero habíamos dicho que tiene signo menos de movida. Como el signo es menos, lo leo como menos 22, que es el resultado que efectivamente tiene. Conclusión, la lógica arranca en la antigua Grecia, lleva al álgebra de Boole y pasa por los diagramas de Venn en la Inglaterra victoriana y nos permite entender el funcionamiento de una computadora del día de hoy. Las operaciones aritméticas, la lógica formal, el álgebra de conjuntos representadas por diagramas de Venn y el álgebra de Boole pueden intercambiarse entre sí porque todos nos permiten arribar a idénticas conclusiones si se parte de las mismas premisas. Y la última conclusión, no hemos alcanzado hasta hoy un método perfecto para alcanzar la verdad en cada caso y probablemente nunca lo hagamos, pero lo importante no es el final, sino el camino. Ahí es donde está todo el conocimiento posible. Lo importante nunca fue llegar, sino disfrutar del paseo. Bueno, como siempre decimos, si te gustan los contenidos de este canal, te invitamos a suscribirte. Si te gustó el video, tomate un momentito para darle un like y si tenés algo positivo para aportar o comentar, sentite libre de hacerlo. Que disfrutes tu día. Muchas gracias.